Y pues quisiera darle la bienvenida al licenciado José Antonio Centeno, nuestro vicepresidente nacional de ramas y sectores, que realmente para mí es un honor tenerte aquí con nosotros para que nos des esta charla sobre el empresario y su rol en la sociedad. Creo que es un tema clave en estos momentos en donde existe tanta incertidumbre, en donde vemos una separación entre sociedad y empresario, y el que nos apoyes con esta charla, la verdad es que nos entusiasma mucho. Iván, no sé si quieras dar la presentación formal ya de esto para ir iniciando. Bueno, si gustas, podemos dar la lectura del currículum de José Antonio. José Antonio Centeno es actual vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra desde el 5 de marzo del 2019. Dentro del mismo organismo se desempeñó también como secretario nacional del 2013 al 2019. Fue presidente del sector industrial médico del 2013 al 2016 y presidente de la rama industrial de fabricantes de material de curación del 2010 al 2013. Es responsable de coordinar y dirigir a 14 sectores y 107 ramas industriales a nivel nacional. Créanme, esto es una locura, pero ahorita nos va a explicar cómo le hace. Como secretario nacional, tuvo la responsabilidad de redactar los nuevos estatutos para la Cámara, los cuales fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea General, permitiendo con estos estatutos dar certeza a los afiliados, mejorar la gobernanza y democratizar la institución. Es consejero nacional y vicepresidente en la Comisión de Integridad, Compras de Gobierno y Abasto de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. En el Consejo Coordinador Empresarial, participa como consejero nacional. Es miembro titular de la Comisión de Testigos Sociales de la Secretaría de la Función Pública. A nivel empresa, tiene la responsabilidad de ser director general en Biomédica Mexicana S.A.D.C.B., empresa fabricante de dispositivos médicos implantables para neurocirugía, angiología y oftalmología, así como miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en las que también participa como accionista. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con estudios de perfeccionamiento en alta dirección en el IPAD. José Antonio Centeno, pues un currículum tremendo. Cierro aquí un poquito las pantallas para poderte ver. Y bienvenido, José Antonio. Mil gracias, Iván. Muchas gracias, Elena, por la invitación. A Dunia por no cambiarme por Juan Pablo. Y encantado de la vida de poder tener esta plática con todos ustedes. Platicábamos Elena y yo sobre qué tema sería conveniente presentarles y concluimos que era algo importante trabajar en sentido positivo, en sentido optimista, en qué es lo que tenemos que hacer, dejar un poco atrás los aspectos tan politizados que recientemente vivimos y enfocarnos un poco más hacia adelante, hacia lo que viene y hacia el deber ser, ¿no? Hacia dónde tenemos que movernos. Tengo una presentación muy sencilla, pero me gustaría ver si es posible que me pudieran poner como coanfitrión para que pueda compartirla. Listo. Y me sirva para irme guiando. Agradezco mucho la presentación que me hicieron. He tenido la oportunidad ya de recorrer en la estructura de cámara, pues todo el caminito, de subir toda la escalera, ¿no? Desde participar en mi propia rama. Mi primera vez en Canacintra fue en el 2002, o sea que tengo 19 años de participar ya en Canacintra y la verdad es que ha sido para mí un privilegio y además un aprendizaje constante en esta responsabilidad que ahora me toca. Ya lo mencionaba Iván, coordinar 14 sectores y coordinar 107 ramas industriales no es fácil. Los temas son muy amplios, son muy transversales y además el tiempo en sí mismo
es bastante demandante, ¿no? Hay ocasiones en las que las sesiones son casi de manera paralela y bueno, pues tenemos que estar participando, pero la verdad es que muy, muy contento de tener esta responsabilidad por parte de nuestro presidente nacional, de quien, por cierto, les hago llegar un cordial saludo, sabe que estamos por aquí y les hace llegar un saludo por mi parte. Voy a compartir entonces la pantalla. Espero hacerlo correctamente. Un segundo. Ok. Cuando puedan me indican si ahí ven Se ve bien, ¿no? perfecto. Muy bien, José Antonio, se ve muy bien. Excelente. Pues bueno, además aprovecho para mencionarles que en Canacintra este año estamos cumpliendo estaremos cumpliendo nuestro 80 aniversario. La Cámara se funda el 5 de diciembre de 1941, de manera que estamos a unos cuantos meses de celebrar este 80 aniversario, que se dice fácil, pero créanme, no lo es. Me gustaría iniciar señalando, digamos, un perfil, ¿no? Tratando de perfilar qué es lo que se necesita para ser empresario y partir de, a veces, lo que la gente piensa de los empresarios. Y, por ejemplo, para ser empresario se necesita suerte, ¿no? Es muchísimo más importante la constancia y creo que todos ustedes van a poder coincidir, ratificar, pero si no están de acuerdo también, corríjanme en esto. Dinero, no necesariamente podemos iniciar muchos emprendimientos sin dinero, pero no sin talento y sin creatividad. ¿Necesitamos un MBA o otro tipo de maestría? No, creo que en ese sentido la dedicación suple cualquier grado académico. Hay quien piensa que para tener una empresa se necesitan tener contactos. Creo que son más útiles los amigos en estos casos que los contactos. O que habría que haber nacido en familia de empresarios. Y sin embargo, habemos muchos ejemplos de que esto no es un requisito indispensable, que ayuda más tener la determinación, la visión y sobre todo la pasión. ¿Cuáles son las características de los empresarios? Todo esto es mi personal opinión y apreciación. Ustedes pueden disentir. Para mí es un requisito sine qua non, un requisito indispensable para un empresario ser inconforme por naturaleza. Tú no puedes estar en un lecho de comodidad, en una zona de confort, estar a gusto con las cosas como están y ser empresario. No cuadra, no checa. De manera natural, el empresario busca transformar, busca cambiar el status quo. Y para esto además se necesita ser muy necio porque tienes las condiciones adversas. Entonces, no solo necesitas ser un inconforme, sino además necesitas ser muy, muy necio de naturaleza. Tienes que tener el talento de administrar el miedo. Como decíamos, la adversidad está ahí, los nos existen, el camino se ve emproblemado, se ve empedrado. El miedo ayuda como motivador, pero necesitas administrarlo para que no te paralice. Por supuesto que necesitas ser líder. Las empresas son unidades económicas que, si bien pueden iniciar como un esfuerzo adicional, eventualmente van a crecer y solamente podrán crecer con el liderazgo auténtico de su creador, su director, su fundador o el responsable del manejo de señalar el rumbo, su objetivo, la estrategia. Y además se necesita ser soñador. Todos, desde un punto de vista técnico, sabemos que para iniciar un emprendimiento, un proyecto, necesitamos un plan de negocios. Y ese plan de negocios no es otra cosa más que un sueño puesto con objetivos, con metas
alcanzables, con un plano a seguir, pero al final es un sueño. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Podemos intentar prever algunas situaciones en nuestro plan de negocios, pero la realidad es que nos estamos aventurando a saber qué es lo que el futuro nos tiene preparados. Hay quienes ven a los empresarios como Sir Winston Churchill, que además, debo decir, es mi personaje favorito en la historia, y él se le atribuye una frase que dice: muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Creo que nosotros comprendemos a profundidad lo que Sir Winston Churchill nos quiere decir. Y la verdad es que lo hemos sostenido en todos los foros. Se necesitan más empresarios, comprometidos para transformar este mundo. También hay otra visión de los empresarios, quienes nos ven como la mafia del poder, como los fifís, como corruptos, como, ¿no?, los inmensamente ricos, conservadores. Y esto pues depende de cada posición. Estos son empresarios, ¿no? Todos los conocemos, son unos de los empresarios pues más reconocidos. Pero estos también somos empresarios, ¿no? Y aquí estamos muchos representados en Canacintra en esto. Como empresarios, en general, tenemos que considerar, lo decíamos, ¿no?, cuáles son nuestros factores de éxito. Y esto lo conocemos todos, no voy a profundizar aquí. Cada uno de ustedes como empresarios experto en estos temas. No es el fin de la plática, pero sí es importante saber cuál es el perfil del empresario actual. Hoy hay un solo tipo de empresario, ya vimos que no. Nunca ha habido un solo tipo de empresarios, nunca va a haber un solo tipo de empresarios. Es un tema de generaciones de empresarios, la forma de ver la realidad. Yo creo que no. Yo creo que cada quien es el empresario que aprendió a ser de acuerdo con sus circunstancias, de acuerdo con sus condiciones particulares. Pero ¿cuál debería ser una cualidad del empresario del futuro? Y muchos dicen que una cualidad indispensable es adaptarse al cambio. Y a mí me parece que no, que adaptarse al cambio se queda corto, que tendríamos que ser generadores del cambio. Si nosotros vamos adaptándonos a los cambios, pues vamos de manera permanente un paso atrás. Somos precisamente los empresarios los que tenemos que generar el cambio. Lo que sí hay que ir adoptando son los cambios tecnológicos, las nuevas tecnologías. Ahí sí, tenemos que entender que el consumidor cada vez tiene más información. Ojo, no es más inteligente necesariamente el consumidor. Tiene más información. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para que cuando nosotros trabajemos en nuestras estrategias comerciales, pues sepamos que tenemos un consumidor muchísimo más importante. Pero también tenemos que tener la oportunidad de detectar lo que el mercado nos está pidiendo. Ahora le llaman innovación. A veces es muy fácil hacerlo. Hay que escuchar al cliente cuáles son sus necesidades. Aquí tenemos la loncheguama, que ha tenido un extraordinario recibimiento por parte de un sector de la población que luego es muy criticado por algún ex candidato a la presidencia por echarse sus caguamas, pero claramente aquí estamos atendiendo a una necesidad real de mercado. ¿Y a qué voy con esta situación? Normalmente como empresarios entendemos nuestro papel y lo definimos como aquel que usa sus ideas o el capital, un determinado capital, para emprender un proyecto que con un grado mayor o menor de incertidumbre
y que además está necesariamente asociado a un riesgo, decide invertir su capital, decide invertir su tiempo y su talento en un proyecto, en una idea, entre la competencia con otros empresarios con la expectativa de obtener una ganancia. Y aunque en ocasiones no es la única motivación el obtener una ganancia, el empresario siempre termina dando lugar a una serie de consecuencias socialmente benéficas que pasan desde la creación de empleos, ¿no?, que es lo más común, la solución de algún problema en particular, la satisfacción de necesidades, la tributación, la reinversión de parte de sus ganancias y, en el mejor de los casos, revolucionar algún método o la forma de hacer alguna cosa. Incluso, a veces, las estructuras sociales y normativas se llegan a modificar por conducto de alguna iniciativa empresarial. La competencia entre empresarios controla, regula, reduce los precios, mejora la calidad y genera nuevas soluciones. El grado de riesgo que un empresario decide asumir no es menor. Todos ustedes saben que menos de una tercera parte de los emprendimientos empresariales llegan a tener éxito. Y esto, digamos, es el concepto general de emprender, de decidir iniciar un proyecto productivo. Pero hoy por hoy, ese es el rol del empresario. Hasta ahí alcanza lo que como empresarios debemos de perseguir, o tenemos que ir un poco más allá. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, en el avance tecnológico y la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, las economías colaborativas como un ejemplo de nueva creación de valor, y sin embargo, pues también nos representan un nuevo paradigma que tiene que ver con este tipo de empresas que no tienen empleos, que tanto impactan positivamente en la sociedad, cuál es su aporte. Y aquí es donde me gustaría hacer la transición hacia cómo veo yo que debemos de ver al empresario del día de hoy y el día de mañana. ¿Cuál es el perfil del empresario? Y el perfil del empresario tiene necesariamente que meterse en la dinámica de buscar colaborar a generar una dimensión social al desarrollo de satisfacer necesidades en el presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Ya no podemos, digamos, concebir el crecimiento industrial o empresarial de este país sin tomar en cuenta las generaciones futuras, el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, el bienestar social. Generar riqueza económica, generar empleos, pagar impuestos, ya no debe de bastar para que consideremos que una empresa es exitosa. Considero que hoy, además, la empresa se ve en la necesidad de generar un bienestar, de causar un impacto positivo en la comunidad de distintas maneras, de respetar y comprometerse con el medio ambiente. Como empresarios tenemos la capacidad de tener una visión de futuro, de planear, de tener una capacidad de ver más allá de lo inmediato y una planeación de largo plazo. Y esto debe aplicarse al mejoramiento social y, por supuesto, a la creación de políticas públicas de largo alcance. El mundo de mañana no va a ser menos o más complejo con el avance de la tecnología, con la realidad aumentada y con la inteligencia artificial. Van a cambiar los retos, pero va a seguir siendo complejo como lo ha sido en el pasado. Como empresarios, es necesario que asumamos roles fundamentales, tanto en los desafíos actuales como en los futuros
de la humanidad. Insisto, nuestro papel ya no es el de generar riqueza, sino es el de generar un mejor mundo. Y en ese sentido, me parece que definir un proyecto de desarrollo como los objetivos de desarrollo sostenibles, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer, les comento a los que no, recientemente Canacintra, a través del presidente nacional, suscribió una carta de adhesión a esto y adoptamos el compromiso de cumplir con varios de estos objetivos. Aquí se escogieron aquellos con los que consideramos existe una mayor relación directa con la actividad industrial. Pero si los vemos, podemos entender de manera muy sencilla por qué tendríamos que tener alineados nuestros objetivos como empresarios con estos objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, la reducción de las desigualdades. Se van a conseguir si y solo si los empresarios nos ponemos como un objetivo de nuestros negocios el contribuir a esta reducción de desigualdades, a acabar con la pobreza, con el hambre. Y por supuesto tiene que venir combinado con otros, ¿no? La industria, la innovación, la infraestructura, el trabajo decente, el crecimiento económico, la producción y el consumo responsable. Creo que este es nuestro mapa de ruta. Si nosotros analizamos cada uno de estos 17 objetivos, que a su vez está, digamos, estructurado con más de 160 metas específicas, pues si nosotros orientamos en nuestros planes de trabajo, en nuestra misión, en nuestra visión de empresa, si ponemos esto en el centro de la discusión de nuestro modelo de negocio, creo que podemos contribuir, como decía, a definir un proyecto de desarrollo con una combinación que nos permita sí tener un crecimiento económico, pero también mejorar las estructuras sociales. Como decía, ¿cuál es la vía para mejorar las estructuras sociales? La reducción de la desigualdad, el combate a la pobreza, el acceso universal a la educación, a la salud y a la justicia, que si nos detenemos un poquito a verlo, son justamente estos los que consolidan la cohesión social de cualquier país. Y la educación tenemos que entender que no solamente es el tener el acceso a una educación pública, gratuita y laica, como se nos ha repetido hasta el cansancio y como merolicos. La realidad es que necesitamos una educación de calidad, de nivel, que genere conocimientos y no solo la transmisión o la mera transmisión de información vía la repetición, sino generar realmente un conocimiento, el acceso efectivo a la salud y el derecho efectivo a la salud. La justicia nos generará un Estado de Derecho en el que hace posible que todo esto, como lo decía, genere la cohesión social que necesitamos. Los serios desafíos que enfrenta hoy por hoy nuestro país y el mundo en general exigen una participación consciente y activa de todos los sectores de la sociedad. Si bien es cierto que la responsabilidad directa sobre el curso del desarrollo, digamos, de la nación, lo hemos delegado a través de nuestro voto a nuestros gobernantes, lo cierto es que en ese nivel de participación no es suficiente para una nación tan plural y tan diversa como la nuestra. No soslayemos nuestra importancia al simple hecho de emitir nuestro voto y luego dejar que alguien más se encargue de conducir los destinos de nuestro país. Tenemos que involucrarnos como empresarios, como líderes, como organismos empresariales, como es el caso de Canacintra, y participar activamente, tanto en el debate de las ideas, pero también en la generación de propuestas. Lo mencionaba hace rato,
de manera natural los empresarios tendemos a tener una visión de futuro, a pensar de largo plazo, y eso es lo que este país necesita. Necesitamos buscar ampliar el nivel de comprensión sobre las causas que limitan el crecimiento de nuestro país, de nuestra nación, y que desafortunadamente están ampliando la brecha de desigualdad. Los empresarios somos los que tenemos más la posibilidad, somos los que estamos más cerca de impactar de manera inmediata para hacer un cambio en este aspecto. Y como lo mencionaba, nuestra democracia representativa requiere pasar de la necesaria, sí, participación electoral a un indispensable involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos. Y como sociedad, pues los empresarios jugamos una parte muy, muy importante. Y en ese sentido, me parece que hoy por hoy es indispensable que tengamos como nación la posibilidad de construir una política industrial. Ya por ahí escuché yo se le escuché a un expresidente de Panamá, después lo metieron a la cárcel, o sea que tampoco era tan brillante, pero la frase me gustó mucho y decía que la política es muy importante como para dejársela a los políticos. Y me parece que tiene mucha razón. Tenemos que hacer política. No quiere decir que nos volvamos políticos, no quiere decir que nos volvamos gobernantes, pero sí que incidamos en la política del país que queremos. Y la política industrial es una manera de hacerlo. La búsqueda de alternativas para hacer que nuestro país se convierta en una potencia que esté a la altura de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia, esto debería ser el ánimo que nos mueva, que nuestro carácter de empresarios mexicanos y convencidos de que la industria nacional es lo que ha convertido a las grandes potencias como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, Japón, más recientemente como Corea del Sur o China, entre otras, es que debemos reflexionar sobre la importancia de dejar de adoptar los cambios y empezar a ser los generadores del cambio. ¿Cuál es la visión que nosotros creemos que como empresarios tendríamos que trabajar, impulsar, e insisto, y trabajar de manera proactiva y menos reactiva para cambiar este país? Pues creo que tendríamos que incidir precisamente en el desarrollo económico con una política que permita sentar las bases para que podamos contribuir de manera más efectiva a reducir las diferencias, las inequidades y trabajar en los objetivos de desarrollo. Y para esto sería necesario que, o sea, entendiendo que la política debe establecerse por el Estado, pero pues en franca coordinación con los distintos sectores, el empresarial, los trabajadores, las universidades y por supuesto una base social amplia. Y esto implicaría fortalecer las capacidades exportadoras si no trabajamos en ese aspecto en una política industrial. Y si nosotros como empresarios no ponemos el foco en que tenemos que crecer también hacia afuera y además pues establecer un plan de trabajo enfocado hacia allá, aunque hoy no lo hagamos, aunque hoy lo veamos como un aspecto lejano, incluso ayuda para mejorar nuestra forma de trabajar actual. También está la sustitución de importaciones, pero ya no una sustitución de importaciones desde un punto de vista, digamos, proteccionista, sino desde un punto de vista competitivo. A ver, dejemos de importar lo que en México se produce y se produce bien y se produce de manera competitiva. Impulsar el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea sectorial, y esto buscando propiciar una escalada en la creación de valor agregado. Si no tiene esta connotación de valor agregado, pues tampoco tiene mucho sentido. Y sin duda, avanzar hacia una industria del conocimiento, lo que les ha dado por llamar ahora la mentefactura.
me parece que este concepto de mentefactura, que no es otra cosa más que la industria del conocimiento, sí puede ser, digamos, el parteaguas para cualquier nación. Dejar de dedicarnos como actividad prioritaria a la manufactura, ¿no? El trabajo físico, el trabajo desgastante, y empezar a generar valor agregado a través del conocimiento. Si nosotros trazamos una ruta hacia este trabajo generador, las condiciones país van a cambiar muchísimo. Para esto necesitamos priorizar cuál es el interés nacional, qué es lo que como nación nos interesa. Y no podemos hacerlo pensando en hoy o en mañana. Tenemos que hacerlo pensando en los próximos 10, 20, 30, 50 años. Para esto sería necesario definir una política de competitividad industrial sectorialmente selectiva, es decir, priorizar cuáles son los sectores estratégicos y propiciar también las condiciones para el aumento de productividad, principalmente en aquellos sectores que tienen, digamos, un nivel medio o alto de valor agregado. Pero también es importante que modernicemos, o que esta política industrial contemple el poder modernizar otros sectores tradicionales, como el mueblero, el textil, el calzado, el del juguete, el del vidrio, que se han quedado muy rezagados y que con la adopción de nuevas tecnologías o a través de la innovación por el diseño, podríamos avanzar en la cadena productiva mundial. Este concepto es muy interesante, el entender al diseño como parte de la innovación. A veces creemos que solo el avance tecnológico, tenemos la oportunidad de avanzar y creo que el talento mexicano nos da muchísimo para trabajar precisamente en el diseño y poder avanzar y con esto capitalizar para la inversión en nuevas tecnologías. Es decir, no solo tenemos que concentrarnos en los sectores más competitivos, sino también en comprometernos en modernizar aquellos sectores tradicionales con los que México tiene también una fortaleza. Y eso me ocurre que sería muy útil y muy interesante formar uno de la política industrial que esté conformado tanto por líderes industriales, sociales, académicos, por la organización de la sociedad civil, que permita con ello hacer un amplio análisis, una discusión profunda y la creación industrial y tener identificados, ¿no? ¿Cuáles son los sectores clave que queremos impulsar? Queremos impulsar los que son competitivos, por ejemplo, agroindustria y automotriz, que hoy ya lo son, y también tener un plan para aquellos sectores que son estratégicos, aunque no necesariamente hoy por hoy sean competitivos, como podría ser todo lo relacionado con cómputo, software, electrónica, aeroespacial, o la industria química, el petróleo, la farmacéutica, la industria acerera, por ejemplo. Y no podemos dejar fuera, por supuesto, los nuevos sectores industriales, artificial. Tenemos que tener en el centro también de la discusión la industria 4.0, Internet de las cosas, Big Data, ya lo decía, la inteligencia artificial, y promover el desarrollo de empresas nacionales competitivas, tanto en el mercado interno como a nivel internacional, que puedan llegar a convertirse en empresas multinacionales. Tenemos que ponernos un objetivo ambicioso y amplio, porque si no, no lo vamos a conseguir. Y bueno, hay otras estrategias que podemos seguir, como utilizar las compras públicas como detonante del mercado interno y por supuesto también incrementado de contenido nacional, que logremos avanzar
y se irá generando, por supuesto, una cadena de bienestar, como lo hemos mencionado. Y finalmente, pues señalar que para que la planeación a largo plazo, ya lo dije 3 o 4 veces, pero lo tengo que reiterar, todo lo que sea necesario es indispensable. No podemos seguir trabajando en la inmediatez, tenemos que cambiar el chip. Y a mí me parece que una manera de que esta política industrial, ustedes recordarán aquellas frases nefastas de que la mejor política industrial es la no política industrial o no tener una política industrial. Yo creo que tendremos que transitar hacia exactamente lo opuesto y que más bien una vez que tengamos este consenso económico, productivo y social de una política industrial, esta fuera elevada a ley para que precisamente no esté dependiendo de, pues digamos, de los tiempos políticos o de los tiempos electorales, sino que una vez que hayamos como nación definido qué es lo que nos comprometemos y cuál es el plan a seguir, lo elevemos a ley para que tenga que cumplirse. Y bueno, pues aquí les dejo unas imágenes de su servidor para cerrar con el agradecimiento y decirles que pues persigan sus sueños. Ese muchachillo que se ve ahí soy yo hace algunos años y hoy pues tengo la oportunidad de estar platicando aquí con ustedes y compartiendo mis ideas y mis pensamientos, y ahora me encantaría escuchar la retroalimentación por parte de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Sinceramente, me encantó, pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo desde Canacintra podemos, o sea, porque aquí en tu charla nos marcas una ruta, qué hacer, pero ¿cómo crees que como Cámara podemos implementar este tipo de acciones o cómo podemos comenzar poniendo un granito de arena y que empiece a reflejarse a los demás y poder generar con esto a lo mejor un efecto dominó? Mira, yo creo que es fundamental, primero, que dejemos de pensar en nosotros, o sea, en uno mismo y pensemos como comunidad. Cuando nuestro plan de negocios no solo contemple la generación de riqueza, de utilidades hacia los que conformamos directamente en la unidad productiva, la empresa o la sociedad, sino pensemos en nuestro núcleo social y en el impacto que puede o no tener en nuestra comunidad, nos va a cambiar un poco la perspectiva. Segundo, es gremialmente precisamente participar para generar fortaleza, para generar unión. Nosotros hemos visto en muchos casos cómo nuestro presidente nacional ha hecho pronunciamientos, posicionamientos sobre distintos temas de interés nacional que alguno o varios de ellos en lo individual a lo mejor hemos sentido que también nos afecta, pero ¿cuántos hemos estado respaldando estas posiciones? ¿Cuántos hemos entrelazado nuestros brazos con el presidente para decir, presidente, aquí estoy, ¿no? Sigue posicionando, sigue defendiendo, sigue levantando la voz y diciendo lo que necesitamos que se escuche. Entonces, yo diría, renunciemos al egoísmo de pensar solo en nosotros y pensemos más en comunidad y pensemos más amplio y pensemos a más largo plazo. Creo que eso es lo primero, cambiar el chip. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, habla Tobías. Hola, Tobías. Oye, al principio cuando mostraste el slide donde obviamente haces una notable diferencia entre Warren Buffett, Carlos Slim, Elon Musk, contra el empresario al que quizás nos parezcamos más nosotros, que es el que ahora sí que con el perdón de todos, el que le chinga todos los días, ¿no? Que muestras en el segundo slide.
¿No crees que muchas veces, a veces el empresario mexicano tiende a creerse de la categoría de Slim para muchas cosas, pero en la realidad su vida es mucho más parecida a la de la gente que realmente le está fregando, incluso le está poniendo de más, porque ellos pues están arriesgando patrimonio y todo? Entonces, ¿cómo cambias ese chip para que lo que el presidente muchas veces tiende a ofender a los empresarios no se lo ponga todo el empresariado mexicano? Y también, ¿cómo ves tú? O sea, porque realmente yo creo que muchas veces también las leyes y muchas cosas están hechas para el gran empresario, pero no hay algo que proteja al pequeño y medio empresario. ¿Cómo estaría bien que la Canacintra y otras cámaras a lo mejor están avisorando que sí se necesita proteger a estos empresarios que evidentemente no son Carlos Slim, no son esta gente que pues, no les pegó ni la pandemia a Carlos Slim, ¿no? Por así decirlo, pero muchos otros sí, ¿no? Y están realmente desprotegidos porque pues muchas veces el gobierno, el SAT y todos los quiere meter en el mismo cajón de los grandes empresarios. Sí, mira, de hecho la lámina tiene precisamente como finalidad dejar muy claro el que pues todos son empresarios y que cuando se habla de manera genérica de los empresarios, pues es muy difícil englobar las mismas circunstancias que viven los distintos tipos de empresarios, los distintos tamaños de empresarios. Y es precisamente justo eso lo que, digamos, la mística de Canacintra hemos venido trabajando y buscando en que se entienda que los empresarios no son solamente esos grandototes que a veces, como dices, pues las políticas públicas uno no las necesitan y sin embargo son los que más se benefician a veces de condiciones fiscales o de promoción o de incentivos, porque son los que tienen la posibilidad de acceder a consultores, a asesores que pueden hacer digamos, el trabajo de facilitarles el acceso. Lo hemos mencionado, por ejemplo, mucho la Secretaría de Economía cuando en su momento ProMéxico decía, no te centres en impulsar las exportaciones de las empresas grandes, ellas ya saben cómo hacerlo, ellos ya tienen las estructuras internas, el conocimiento, el capital para poder hacerlo. Concentra tus esfuerzos en la mediana, en la micro, en la pequeña empresa, que son los que no tienen las estructuras, que son los que sí necesitamos el apoyo, que necesitamos de alguna manera los impulsos para poder acercarnos a esto. Y aquí creo que es fundamental la posición, el diálogo y el discurso de Canacintra, decir, a ver, Canacintra cuando habla de que era indispensable el año pasado con la pandemia el que se generaran acciones afirmativas en favor de preservar la productividad y el empleo, no era pedir la condonación de impuestos, no era pedir el apoyo, el rescate a los grandes capitales, era pedir el apoyo para preservar el empleo, para conservar la productividad. Tardaron mucho en darse cuenta. Hoy, ¿por qué estamos o por qué estuvimos hace varios días en semáforo verde en muchas regiones cuando los casos, quizá, si lo vemos estadísticamente contra el año pasado, pues tendríamos que estar en alerta roja, ¿no? Pues porque al final se dieron cuenta que esto tenía que también generar una crisis independiente y que a lo mejor iba a generar todavía un mayor daño. Nosotros salimos como Cámara a decir, a ver, necesitamos unas políticas específicas, pusimos un decálogo de peticiones concretas que necesitaba la pequeña y la mediana empresa. ¿Cuál fue la solución? No vamos a rescatar. La respuesta del presidente fue, no vamos a rescatar a nadie. Nadie esperaba ser rescatado. Quizá alguien esperaba, pues, no dejar, que no lo dejaran morir solo, que no tuviéramos por ahí la problemática de seguir pagando sueldos, de seguir pagando rentas cuando teníamos completamente paralizado esto. Quizá diferir el pago de algunas obligaciones. En fin, creo que la voz de las pymes necesita ser escuchada y solamente puede ser escuchada a través de los organismos
públicos, insisto, no los organismos de interés público como las cámaras, como las confederaciones. Yo creo que parte de la problemática hoy en la visión precisamente del desarrollo económico y del crecimiento del bienestar vía la productividad y no el subsidio, tiene que ver con la incapacidad de ver la realidad, de ver que son precisamente las pequeñas y las medianas empresas las que generan la inmensa mayoría de los empleos de este país y además las que más contribuimos al Producto Interno Bruto. Pero desafortunadamente también somos las más expuestas y las más vulnerables a la inestabilidad social, a la inestabilidad política, a la inestabilidad económica, y en donde una decisión muy sencilla o muy simple puede terminar con la vida de una unidad económica micro o pequeña en un pestañeo. Y creo que eso es lo que finalmente tendría que ponerse en el centro de la discusión, es decir, ¿cuál es la política que como país queremos para centrar en esto? Están las unidades económicas de autoempleo y en esas tampoco se está trabajando nada. Creo que ahí es donde tenemos la mayor área de oportunidad y pues me parece fabuloso porque creo que la solución la tenemos en nuestras manos. Muchas gracias por la respuesta. José Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Un poquito cortado, pero creo que sí ya se escucha bien. Adelante, Dunia. No, ya no te estamos escuchando. Se escucha mal tu audio, Dunia. Si quieres, escríbelo en el chat. En lo que hago una pregunta del chat que te hace Emilio Hernández Kelly. José dice que ¿Ya me escuchan o no? Es que está fallando mucho el internet. Si gustas, escríbela, Dunia, porque se escucha muy cortado tu audio. Mientras le hago pregunta del chat. Pregunta Emilio si has pensado en postularte para presidente de la mesa directiva nacional, considerando que tienes varios años ya participando en puestos importantes a nivel nacional. A ver, yo creo que para cualquiera que hemos participado en una organización como Canacintra, además de aprender muchísimo de ella, aprendemos a quererla y aprendemos a valorarla y a hacer mucha conciencia de la importancia de tener instituciones como Canacintra que sean independientes, que sean autónomas, que sean sólidas y que sean fuertes. Y la verdad es que todos los que participamos, ¿no?, como todos ustedes aquí, pues estaríamos absolutamente orgullosos y agradecidos de tener la oportunidad eventualmente de dirigir los esfuerzos. Yo, en efecto, sí me gustaría en algún momento aspirar a dirigir los esfuerzos de la Cámara, pero pues esperaremos los tiempos, digamos, prudentes para hacerlo. Hoy lo que toca es seguir apoyando y arropando a nuestro presidente nacional, que además ha sido muy valiente en ser la voz de los industriales. Desafortunadamente, en otros organismos empresariales e industriales han decidido someterse, digamos, a los deseos del Estado y han dejado de ser críticos y han dejado de ser un contrapeso. Los organismos tenemos que conformarnos en un contrapeso, en un ojo crítico, pero también propositivo, y no solamente estar asintiendo a todo lo que desde el Ejecutivo se mande. Y creo que en ese sentido, hoy, después de este ejercicio democrático en el que además se impulsó por parte de Canacintra un esfuerzo de participación democrática, seguramente ustedes también participaron en los distintos ejercicios que se hicieron de la promoción del voto, con el programa que se impulsó de Mi Voto Vale. Es bien importante que cerremos filas con el presidente, que esperemos los tiempos correctos y hoy acompañemos a nuestro presidente hasta el final de su proceso.
Y ya en enero que se abran los tiempos, digamos, políticos al interior de la propia Cámara, pues que juntos decidamos cuáles son los perfiles que queremos para nuestra presidencia nacional. Porque aquí, incluso creo, no se trata ni de las personas, ni de lo que queremos los actores que hoy nos toca estar ahí, sino qué es lo que necesita la institución, qué perfil estamos buscando para que dirija los esfuerzos de nuestra institución. Y cuando el perfil lo logremos definir entre todos nosotros, pues entonces buscaremos quiénes cumplen con ese perfil e impulsaremos a quien pueda generar pues, los mejores resultados. Si he de ser yo, pues qué bueno, y si ha de ser alguno otro de mis compañeros o alguno de ustedes, pues sumémonos todos hacia allá. Creo que es bien importante que trabajemos mucho en la fortaleza de la institución, en la institucionalidad de nuestra organización y dejar en segundo plano a las personas y a los nombres en lo individual. Yo seguiré trabajando por la institución y hoy toca apoyar a nuestro presidente. Muchas gracias, José Antonio. Dunia, no sé si quieres intentar hacer la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, aprovecha. Si no, ya te la escribí en el chat, Iván. Si no me pueden escuchar, ya te la escribí en el chat. En el chat personal, porque aquí no lo veo. Ok. Déjame la busco. Mientras le hago otra pregunta que de alguna manera ya hiciste mención, José Antonio. Pregunta Javier Valdés, quien es nuestro titular del Comité de Jóvenes Industriales aquí en Mazatlán. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes emprendedores ante el contexto político, económico y la pandemia? Mire, el principal consejo que yo les diría es no se den por vencidos, persigan sus sueños. El camino no es fácil, pero se puede. Otra vez, hay que tener un plan, hay que ser estratégicos, hay que ser ambiciosos, hay que ser soñadores, pero también hay que ser calculadores y hay que ser realistas. Desde el punto de vista muy técnico de negocios, les diría, revisen, hagan un plan de negocios, revísenlo, sométanlo a estrés, ¿no? Háganle una prueba de estrés, platíquenlo, expónganlo con sus compañeros, utilicen precisamente a nuestra organización y acérquense con los empresarios de más experiencia y preséntenle sus planes. Ellos podrán seguramente aconsejarlos. En la medida en la que ustedes sí tengan un pensamiento lateral, sí tengan un pensamiento innovador, pero que además se hagan acompañar de la experiencia de quienes ya han pasado por ese camino, creo que la fórmula del éxito estará muchísimo más cercana de desvelarse. No sabemos exactamente cuál es la fórmula del éxito, pero podemos basarnos en la experiencia de los demás y con un nuevo concepto seguramente estaremos cerca. Considerar también que a veces hay que hacer un alto en el camino, un ajuste en la estrategia, ser muy críticos, pero persigan sus sueños. Muchas gracias, José Antonio. La pregunta de Doña, que ya la encontré, dice, obviamente te agradece que nos acompañes el día de hoy y le gustaría saber a ella que nos hablaras de la unidad que como empresarios debemos de tener y que tenemos que hacer al no ser escuchados por nuestros gobernantes. A ver, otra vez, ¿no? Desafortunadamente, y no es nuevo, o sea, tampoco quiero que se entienda como que es un tema de la 4T ni del presidente López Obrador. Nosotros hemos tenido incluso como organización algunas diferencias tanto con el gobierno del presidente Peña Nieto, el secretario de Economía en algún momento pues no nos escuchaba, no nos recibía, o en el caso del presidente Calderón también con algunas políticas públicas en materia económica que hoy se nos olvidan, pero que también atentaban contra los intereses de la industria nacional. La verdad es que esa es la razón de ser de las cámaras. Por eso nació Canacintra. Curiosamente, Canacintra nace
ante la necesidad o la visión de algún grupo de industriales de transformación que no se sentían representados por la CONCAMIN, que no se sentían representadas por las organizaciones que en ese momento existían y que necesitaban hacer valer su voz. ¿Y cuáles eran precisamente las características de estos empresarios? Que eran los pequeños y los medianos precisamente. Los grandes siempre han tenido voz. Los grandes siempre tienen los canales y tienen los instrumentos para ser escuchados. ¿En dónde está la fortaleza de las pymes? En que somos muchos, en que sostenemos este país, pero necesitamos tener una voz que articule por nosotros y que pueda claramente presentar las propuestas. Yo creo que quizá el camino hacia el que tenemos que transitar hoy es al cambio de estrategia, hacer digamos, un corte de caja y decir, bueno, que ya utilizamos la política de estar cuestionando, de estar criticando, y creo que tendríamos que movernos hacia el tema de las propuestas, de la iniciativa, de fortalecer el diálogo, de insistir en la importancia del diálogo con las pequeñas y las medianas empresas. Me parece que hoy tenemos que buscar cuál es la llave que abra la puerta de Palacio Nacional, de la Secretaría de Economía, para que nos escuchen, y tendrá que ser a través de las organizaciones de la sociedad civil organizada, y en este caso, en los temas de industria y en los temas de productividad, pues Canacintra es la voz pues más acreditada para poder hablar por las pequeñas y por las medianas empresas. Entonces, creo que habrá que hacer un cambio de estrategia y buscar el acercamiento, buscar el diálogo, buscar la propuesta, buscar a través de las iniciativas, estar muy cerca de nuestros legisladores y dialogar. Ya vimos que la confrontación no es la solución, desde mi particular punto de vista. Gracias, José Antonio. Otra pregunta que tengo aquí. Desde tu perspectiva, el empresario promedio, aquí me ponen un contexto, no participa, no es participativo, es lo mencionabas casi al principio, ¿no? Lo que define a un empresario, pero muchos se dejan llevar, quizás está en la cultura del mexicano. ¿Cuándo sientes que ese momento se debe de romper o se rompe normalmente en la cultura mexicana cuando no suceden las cosas de la manera apropiada, sin caer en ningún tema político de ninguna época actual? Pero, ¿qué es lo que tú has visto en tu experiencia que rompe este cerco y que también el empresario es capaz de dar el paso adelante? Es bien complicado porque pues, nos motivan diferentes cosas, ¿no? Y hay distintos detonantes para que decidamos volvernos más proactivos y menos reactivos. Cada quien respondemos a distintos estímulos. Hay quienes responden al miedo, ¿no? Y es solo cuando ven atacados sus intereses, cuando de manera muy particular su sector industrial o su actividad productiva se ve afectada por alguna decisión de política pública o por alguna legislación en particular, lo que hace el detonar y decir es que ya basta, ya no podemos permitir esto más, y entonces se vuelven activistas, ¿no? Ya sea empresariales, ya sean políticos, ya sean sociales, y eso es el detonante. Hay quienes les preocupa o su detonante tiene que ver más con la visión de país, de Estado futuro, o la violación a los derechos, al Estado de Derecho, a la justicia, la comisión de un acto injusto o ilegal, lo que hace que se vuelvan también más participativos o mucho más activos. Y no solo sucede en el ámbito, digamos, empresarial o productivo, sucede en toda la vida pública de este país. Recordaremos aquellos lamentables casos de, por ejemplo, familias prominentes empresarios que, siendo algún miembro de su familia víctima de algún delito
como secuestro u homicidio, se han vuelto después activistas en este sentido, ¿no? Un Alejandro Martí o incluso Alejandro Martí o el propio Nelson Vargas, que ha sido el detonante el haber sido víctima de una situación particular para volverse pues más públicos en ese sentido y dejar de estar en la actividad productiva, metido en el negocio, detrás del escritorio, atrás de la caja registradora, y volverse un activista social, sabiendo que los actos pues impactan de manera transversal en toda la sociedad y que no puedo estar yo ensimismado en mi negocio y dejar que los demás participen. A mí con mucha frecuencia me preguntan qué me da Canacintra. Yo te diría, a ver, no es que me da Canacintra, es qué puedo hacer yo por Canacintra en beneficio de la colectividad. Las cámaras y todas las estructuras que la conformamos, por ejemplo, en el caso de Canacintra, las delegaciones, los sectores, las ramas, los comités o las comisiones y las representaciones con las que tenemos estructurados son tan fuertes, tan proactivas, tan productivas como nosotros los que las integramos decidamos serlo. Hay ramas que son altamente productivas, que generan conocimiento, que generan propuestas, que generan iniciativas, que defienden, que participan, y hay otras que no. ¿Cuál es la diferencia entre una rama que tiene estas características y una que no? O una delegación que es altamente incisiva en las decisiones públicas, que se mete hasta la cocina en todos los aspectos, no solo los productivos, sino los que tienen un impacto social, por ejemplo, la de ustedes, ¿no? Recientemente con la limpieza de playas. No tiene que ver con la actividad productiva, no tiene que ver con la actividad de transformación, tiene que ver con el núcleo social en donde estamos impactados. Por eso es que, no, Canacintra Mazatlán decide actuar, decide este activismo porque es un impacto en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre esa y una delegación que no participa en nada, que no sesiona? La gente, los que lo conformamos. Los detonantes que tengamos cada uno de nosotros para participar, pues son muy, muy personales. La verdad es que no hay una fórmula. Si aquí mismo entre nosotros ahorita levantamos un cuestionamiento hacia todos del por qué decidimos involucrarnos o participar, o por qué participamos más o participamos menos, pues cada uno tendremos una lógica y una motivación distinta. Hay quienes se acercan a cámara buscando hacer más negocios, hay quienes se acercan buscando hacer networking, hay quienes se acercan buscando que se defiendan sus intereses porque los están viendo afectados, hay quienes se acercan buscando proponer soluciones o buscando proponer alternativas o cambiar este país. Ojalá muchos nos acerquemos a este tipo de organizaciones buscando cambiar el país, buscando ser un mejor país y entendiendo que tenemos más posibilidad de hacerlo como gremio que desde cada una de nuestras trincheras. Perfecto, José Antonio. Y resolviste mi pregunta, que te iba a hacer otra pregunta con la salida de la pregunta de irnos hacia lo positivo y hacia lo activista. Y con esto ya estamos llegando prácticamente a la hora y me gustaría regresar el micrófono a Elena para que te diera una merecida mención por esta brillante plática. Elena, ¿sí me escuchas bien? Sí, claro, te escucho. Espero que ustedes Adelante. también, porque con este tema de lluvias ha estado fallando un poquito el internet. Bueno, no te preocupes, José Antonio, ya no te voy a hacer más preguntas. Quiero agradecerte por tu tiempo, tus palabras. Creo que nos dejas una semillita en cada uno de nosotros que debemos de empezar a hacerla crecer, regarla para que empecemos a detonar dentro de nuestras empresas desde pequeños cambios en cada una de las áreas de nuestro negocio, como es ir innovando. Y no solo innovar, no solo significa tecnología, significa hacer cambios en los procesos, hacer algo distinto a lo que ya se estaba haciendo.
comenzar a implementar temas sociales dentro de nuestras empresas, y como Canacintra vamos a estar difundiendo esto para tratar de crear una cultura de sustentabilidad y de sostenibilidad en el tiempo para cada uno de nuestros afiliados, que es una meta que nos hemos propuesto este 2021 y que la vamos a ligar con nuestra meta de la creación de nuestro nodo de innovación, y en el cual ya estamos preparando todo un plan de trabajo para empezar a generar este tipo de acciones y empezar a generar un efecto dominó ante la sociedad. Y pues creo que me has inspirado para poder seguir en este camino, y la verdad te agradezco mucho el que hayas estado compartiendo tu tiempo con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad, por la invitación para dialogar con ustedes. Aprovecho también para hacer mi reconocimiento al liderazgo que has mostrado en este ejercicio de tu presidencia en la delegación. La verdad es que yo sigo el trabajo muy de cerca del tema de los nodos de innovación. No participo mucho porque los expertos son ustedes. Sin embargo, estoy muy al pendiente de los avances, de los trabajos. Incluso me he metido a algunos de los talleres a estarlos observando trabajar en sus grupos de trabajo, y la verdad es que es una iniciativa padrísima. Me parece que ahí está el futuro de Canacintra. Por ahí es donde vamos a realmente incidir, tanto en las empresas como hacia afuera. Y el liderazgo que has mostrado, Elena, tú, este tema, y como insisto, en el aspecto social, y esta reunión es un ejemplo también de ellos. Es fundamental para que podamos cumplir con los objetivos. De verdad, claramente Mazatlán hoy es una de las delegaciones que están a la vanguardia en Canacintra. Muchas felicidades.